Esto mismo, por ejemplo, que hoy en día los cristianos creen, pero con tanto corazón, o sea, de una manera tan ciega, el hecho de que el Dios en el que creen necesite olor a sangre, necesite que se derrame sangre para aplacar su ira. ¿Y cómo consigue esa sangre? Matando a un inocente, en este caso Jesús, que muere por todos nosotros. Todos somos culpables, él derrama su sangre para que podamos ser perdonados. ¿Eso es propio del cristianismo? Mira, interesante ese tema porque una de las cosas que más yo estoy tratando de concientizar desde mi esquinita, ¿verdad? Porque todavía me expreso un poco, ¿no? Y trato de crear cierta conciencia. No para que le quieren matar la fe a la gente, no, mira, o sea, el problema no es la fe de la gente, el problema no es la creencia de la gente, ¿verdad? El problema es cuando tú para poder tener fe y creer te tienes que quitar el cerebro y guardarlo en una esquina, porque si piensas un poquito solamente vas a darte cuenta que no hace sentido lo que estás creyendo. Y esto atenta contra lo que podríamos decir que es una de las arterias de la teología cristiana, ¿verdad? Que es la teología de la expiación. Esa teología de la expiación tiene unas bases, ¿verdad? Que son bien, vamos a decir, son peligrosas. O sea, pero cuando tú tienes un Dios sanguinario que necesita sangre, ¿verdad? Que necesita sacrificio para poder estar en paz con los humanos, ese Dios sanguinario, al fin y al cabo, puede terminar justificando un montón de cosas. Entonces, a mí me preocupa mucho el discurso de la gente que utiliza esa teología. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde puede ese Dios sanguinario llegar? ¿Me entiendes? Si es un Dios, o sea, este Yahvé, ¿verdad? Que se presenta en la Biblia hebrea, que necesitaba que le quemaran carne de animales. Y que entonces cuando venía ese humo de la carne quemada, Yahvé lo olía y se calmaba, ¿no? Y se tranquilizaba, se aplacaba su ira. Pues mire, gente, o sea, eso no es ni siquiera propio del judaísmo y mucho menos del cristianismo. Estamos hablando de que prácticamente todas las civilizaciones que conocemos tenían sacrificios a sus dioses y diosas, a sus divinidades. O sea, eso no es nada que sea particular del cristianismo y mucho, ni tampoco del judaísmo. Lo vemos en América. Yo estuve ahora en México, en Chichen Itzá, y se hacían incluso sacrificios humanos. Lo vemos también en la cultura inca, lo vemos también en todas las culturas de Medio Oriente prácticamente, lo vemos también en todas las mitologías nórdicas. Siempre existía la noción de que la divinidad o las divinidades necesitaban cierto sacrificio, ¿no? Para aplacar su ira, para calmarse, para estar en paz con la humanidad. Y entonces cuando tú te das cuenta que detrás de la teología de la cruz, ¿verdad? Que es más luterana y paulina que otra cosa, ¿verdad? Yo creo que si leemos los evangelios, no necesariamente vamos a llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado leyendo a Pablo, ¿verdad? Leemos los evangelios, pero a través de los ojos de Pablo, a través de la óptica de Pablo, y leemos a Pablo a través de la óptica de Lutero, ¿verdad? Esos son otros temas, pero cuando uno lee con esta óptica, uno termina afirmando, ¿verdad?, que la cruz tiene un valor, que sus bases son ese sistema sacrificial. Y cuando tú tenías esta gente que escribió en el primer siglo que todavía el sacrificio era una realidad en el templo judío, pues podía hacerle sentido a ellos y a ellas. Pero a nosotros hoy en día no nos hace ningún sentido que el Dios, ¿verdad? Si lo que vamos a decir, el Dios del universo, ¿no? El Dios que de cierta manera creó todo este universo de 14 mil millones de años luz, y cuidado si hay ahora multiversos y multidimensionalidades y todo esto, que ese Dios necesita un sacrificio para poder estar en paz con los humanos. Y al final, si tú no aceptas ese sacrificio, eres culpable. ¿Sabes? De cierta manera, cuando uno lo piensa con un poquito de cerebro, ¿no? Uno se da cuenta que detrás de la teología sacrificial hay unas bases que son, hay grandes problemas con ellas, ¿no? Y yo creo que definitivamente como único el cristianismo va a poder tener un discurso relevante para las próximas generaciones es cuestionando estas teologías, ¿verdad? Que son incuestionables, ¿no? Que son paradigmas que de ninguna manera la gente quiere, aunque sea pensarlas, va a tener que hacerlo, porque el siglo XXI nos exige, ¿no? Nos exige que pensemos las cosas con un poquito más de sentido.